Buenos días, muchachos. Bienvenidos a Liderazgo Red, el podcast oficial de la Red Juvenil IPHC. Soy el pastor Israel Pereira. Y yo soy Karelis Pereira y es un gusto poder estar conectado con ustedes desde la sala de nuestra casa en este cuarto episodio de Red Leadership Red, Liderazgo Red, donde queremos equiparles, a capacitarles, animarles, fortalecer sus ministerios a cada uno de ustedes que son líderes de jóvenes en nuestra familia IPHC y más allá, porque no sabemos cuántas otras iglesias y líderes de jóvenes estén disfrutando de este podcast. Es una bendición poder tenerles aquí con nosotros y nada, queremos tener estas conversaciones donde podemos hablar un poco y ser real, darle herramientas prácticas. Queremos poder darte dirección para poder liderar estos jóvenes que tenemos más eficazmente. Hermano. Así que vamos a comenzar el último episodio que fue hace poquito. El pastor Israel ha estado un poco enfermo y así que nos atrasamos un poco con este próximo episodio, pero queríamos hoy hablar sobre construyendo una cultura de discipulado. Las semanas pasadas hablamos un poco sobre todos esos elementos que pues pueden componer o ser parte de lo que es desarrollar un programa o un ministerio juvenil en su totalidad, pero hoy queremos comenzar con lo más importante, que es esta cultura de discipulado en nuestro ministerio de jóvenes. Así que, Pastor, ¿cómo podemos fomentar ese discipulado en medio de nuestro ministerio de jóvenes? How can we start? Pues la cosa más importante es entender que el discipulado es la misión, no es un programa. El discipulado no es solo una parte o otra parte del ministerio juvenil, como la adoración, los juegos, los icebreakers. Es el corazón del ministerio. No se trata únicamente de un currículo, de un evento, es algo de vivir vida a vida, día a día, en relación. El discipulado es la gran comisión en acción. En Mateo 28, 19 y 20, el Señor nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. El Señor nos dice, antes de irse, últimas palabras, ve a todo el mundo y hagas discípulos. Él no dijo, go y tenga un buen tiempo de adoración la primera parte del servicio. No dijo, tengan icebreakers que los muchachos se disfrutan mucho. Él dijo, hagan discípulos de todo el mundo. Tenemos que entender que el ministerio de jóvenes, nuestra misión, el enfoque, the whole point del ministerio de jóvenes es discipular los muchachos, es tener la discipulado como la misión principal y the main thing. Lo más importante. Tenemos un propósito definido y creo que al poder tener ese punto de enfoque nos ayuda a enfocar todo lo que hacemos, filtrarlo a través de esa misión. Si mi misión es diversión, pues entonces las actividades que rodean esa misión son muy distintas a lo que es una misión de discipulado. Entonces, queremos enseñar a nuestros líderes de jóvenes a través de nuestras iglesias que lo importante es tener lo más importante como el centro de todo lo que hacemos. Es entender que se trata de poner en acción y poner como un punto de enfoque. Quiero discipular las nuevas generaciones. Es la razón por la cual existimos y todo lo que vamos a hacer lo vamos a filtrar por ese enfoque. So, antes de construir eventos, antes de tener juegos, antes de tener un tiempo de adoración bien chévere, bien buena, tenemos que construir discípulos. Amén. Esa es la misión. Amén. Entonces, discípulos. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de relaciones intencionales. Estamos hablando de crear esa cultura de discipulado en nuestro ministerio de jóvenes. El primero es tener como misión, somos un ministerio que crea discípulos. El discipulado es un punto de enfoque. El segundo es
que comienza con relaciones intencionales, relaciones genuinas, profundas, auténticas con nuestros estudiantes. ¿Qué sucede? A veces creemos que el discipulado sucede en el contexto del servicio dominical o el servicio de jóvenes. Y la realidad es que no es así. Sucede en el contexto de convivir con las personas, tener relación con alguien. Yo puedo saludar a alguien en la iglesia y no tener la menor idea de qué le gusta comer, qué son las cosas que están pasándole en este momento, cuáles son las cosas que lo hacen alegre. Esas cosas se viven y se tratan fuera del contexto de un servicio dominical. Sí, el discipulado se vive en otras partes cuando vivimos con ellos en su vida. Cuando ellos tienen derrotas, estamos ahí en las derrotas. Cuando tienen éxitos, estamos ahí en los éxitos. Cuando se rompen con su noviecita, estamos ahí para darle consejos that you should have never been. No. Estamos ahí para poder darle los consejos bíblicos de cómo cuidar su corazón. Es vivir vida para cuando ellos sepan que estamos, que queremos. Los queremos, ¿no? Que los amamos y no solamente eso de que el amor de Dios, debemos ser un reflejo de ese amor del Señor. Así que tener esas relaciones intencionales con ellos es quererlos y dejarse querer. Ser vulnerable, no tener esta apariencia de que todo siempre está bien en nuestras vidas. A veces hasta dejarlos llegar a la casa. Si ustedes miraran esta mesa un poquito más de cerca, vieran un poco de polvo, porque no la he podido limpiar de la sala bien como quisiera, pero es dejarlos entrar a esos espacios donde no todo es perfecto y es real. Lo importante para los jóvenes no es perfección, no es ellos ver que eres el más cool, el más persona al momento, pero ser una persona real con ellos, que ellos sepan que verdaderamente les importas. Me encanta este versículo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice: tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida, porque llegaron a sernos muy queridos. Ese tipo de amor que entrega todo es el tipo de amor que el Señor está buscando que nosotros demos a nuestros jóvenes y a todos con el que nos encontremos, que sea un amor profundo, genuino y que sea dado. O sea, todo lo que yo tengo es tuyo. Y nuestra influencia, nuestro liderazgo va a venir a través de relaciones intencionales. Ese joven va a poder confiar en nosotros cuando lo conocemos, cuando entendemos de dónde vienen, de qué es su historia. Y esa influencia es importante, porque si queremos ser líderes de jóvenes efectivos, tenemos que ser gente que está, líderes que están en su vida. Amén. Entonces, Pastor, cuando estamos en sus vidas, ¿qué es lo que ellos deben ver en nosotros? Jesús. ¿Quién deben ver en deben nosotros? Siempre ver Jesús. A Jesús. Y eso me lleva al tercer punto de este tiempo. Jesús modeló el discipulado en comunidad. Si vemos el ministerio de Jesús en los Gospels, en los Evangelios, podemos ver que él pasó la mayor parte de su tiempo con un pequeño grupo de discípulos. Sí habían los 120, los 72, habían los 3,000, los 5,000, y sí, el Señor los cuidó, el Señor les dio milagros, les dio de comer, pero los 3 años, la mayoría de esos 3 años fue con esos 12, invirtiendo tiempo en ellos diariamente, hablándoles, enseñándoles, modelando qué es ser un seguidor del Padre, para que ellos podrían ser seguidores del Padre, para que ellos podrían seguirle a Él después que Él se fuera. Y es tan importante que eso sea nuestro discipulado pequeño, intencional y reproducible. Pero cuando empezamos con discipulado en comunidad pequeña, podemos ser efectivos con esa gente.
En Marcos, capítulo 3, el versículo 14 dice, y designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que los acompañaran y para enviarlos a predicar. Como pastor con un poco más de experiencia ahora, te puedo decir que es fácil perderte en la multitud. Cuando tienes muchos jóvenes, cuando hay muchas responsabilidades. Aún en los quehaceres. Aún en los quehaceres a de la veces vida. No perdemos tanto el tiempo en la multitud, sino en ocuparnos mucho en nada. Ocuparnos mucho en nada. Pero cuando nos enfocamos en los pequeños, en los 12, nos en enfocamos en la gente, en nuestros jóvenes, el Señor cuida del resto de esas cosas. Y nuestro ministerio es más efectivo. Muchachos, no van a poder ser pastores eficaces y buenos y poderosos de miles si no pueden cuidar los 5, los 10, los 15, los 20 que tienes. So, empieza como Jesús, comunidades pequeñas. Absolutamente. Y parte de ese modelo en los tiempos de Jesús, pues nada, comían, hacían vida juntas, hicieron ministerio. Para ese tiempo era la cultura de que esos jóvenes buscaran un rabí, un maestro, y literalmente vivieron con Jesús. Y aunque en estos tiempos los jóvenes no se van a mudar a mi casa, pero conectamos de una manera diferente. O sea, yo no espero hasta el domingo para enviarle texto. ¿Cuándo fue la última vez que le enviaste un texto a un joven sin la intención de nada más, sino de que preguntarle cómo estás? ¿Cómo ha sido tu día? Recordar algo que se quedó como en el aire de la última conversación, o recordar algo que estaban pasando ellos en ese momento y preguntarle, oye, ¿cómo sigue esta situación? Es realmente conocer, no es solamente un texto general, el masivo, que a todo el mundo le mando el mismo mensaje o le envío el mismo, sino tener relaciones intencionales, directas, profundas con cada uno, porque cuando tenemos esas relaciones intencionales con ellos y podemos crecer en ellos a algo duradero, eso va a causar que haya un impacto mayor a lo que podemos medir, a lo que podemos esperar. El cuarto punto es que los grupos pequeños multiplican el impacto. Cuando creamos una cultura donde los grupos pequeños no son solo una actividad más, una conversación, sino el núcleo de nuestro discipulado, podemos ver cómo ese efecto es conversaciones, estilos de vida, cambios, transformación tan poderosa, porque hay un impacto cuando hacemos las cosas a la forma de Jesús. O sea, no puede salir mal. No hay malos resultados cuando se hacen las cosas conforme a la palabra y conforme a Jesús lo hizo. Y si puedes ver, 2 puede impactar más de 1. 3 puede impactar más que 2. 4 puede impactar más de 3. O cuando tenemos nuestros grupos pequeños y estamos modelando el modelo de Jesús, en estar en comunidad con ellos, estar accesibles a ellos, eso multiplica el impacto de nuestro ministerio, de nuestras vidas, del ministerio del Señor en las vidas de otros. Y cuando estamos hablando de números pequeños, a veces uno siente que no hay un impacto. Uno piensa, wow, eso no es tanto. Pero cuando eres consistente en crear ese espacio para tener una relación profunda, transformacional, verdadera con un joven, los árboles altos, los que son bien altos, echan raíces muy, muy profundas y anchas antes que se vea el resultado, antes que se vea el fruto. Y de esa misma forma, cuando tomamos el tiempo, dedicamos ese tiempo, ese espacio para formar esas relaciones intencionales y hacerlo en esos grupos pequeños,
vamos a ver que cuando comience a dar fruto, eso es como que se multiplica de momento, porque lo que yo estoy viviendo, yo no puedo contenerlo y lo quiero compartir con otros. Y de esa misma forma los jóvenes lo hacen. Y también esos grupos pequeños abren el lugar para una conexión profunda entre la gente que hace ese grupo. Se pueden relacionar más, se pueden intimar más, pueden ser más efectivos. Y así es cuando el Ministerio de Jóvenes empieza a trabajar. Cuando los jóvenes se aman, a veces son amigos, cuando no hay clics, ahí es cuando de verdad empieza a efectivamente tener un Ministerio de Jóvenes que está saludable, que va a crecer, porque los muchachos están amados, están cuidando ellos a mí, ellos uno al otro. Absolutely. Y no se trata de solamente ir a la iglesia, right? Se trata de compartir el pan. Ahora en estos días sería de jugar gaming online juntos o de estar en un group chat. Pero cada día se van como que agregando más y eso, hay un momento tan lindo que se ve cuando creamos esos espacios para que ellos se amen, de verdad que tienen que probarlo, o sea, no tomen nuestra palabra, pero no se queden ahí con solamente el testimonio. Invierta tiempo en crear esos espacios, relaciones profundas y grupos pequeños para sus jóvenes. Una de las cosas más chéveres que he visto recientemente en nuestro grupo de jóvenes es cómo los jóvenes están uniéndose. Yo veo a los muchachos y cada vez se unen en su pequeño grupo más y más. Los encuentro, a mi hijo es parte de los jóvenes de nuestra iglesia y lo encuentro jugando online, están jugando Minecraft, están jugando Call of Duty y en medio de empezar a hablar de, jump to each other y empezar a hablar como muchachos, después terminan el juego y tienen un estudio bíblico. Yo creo que uno de los días yo estaba confundida porque estaban jugando y riéndose y de momento yo escucho como que alguien está leyendo y me pongo a escuchar y están leyendo la palabra. Entonces, no menospreciar el efecto, el impacto que hay de crear esa comunidad. Este próximo punto creo que es muy, muy importante. Pastor, ¿cuál es? El punto número 5 es equipa a tus líderes para discipular. Hermanos, los líderes que tenemos, nuestros líderes juveniles, nuestros líderes estudiantiles, no son solo acompañantes. They're not daycare workers, no son chaperones. Son hacedores de discípulos también. Tenemos que equiparlos, tenemos que empoderarlos, tenemos que entrenarlos para poder guiar, para poder modelar, para poder mortificar, porque ellos también tienen el llamado de ser discipuladores. También el llamado del Señor que hablamos en Mateo, en Marcos 3:14, en Mateo 28:19, I was right the first time, en Mateo, ese llamado del Señor, la gran comisión es la comisión de ellos. So es importante poder asegurarnos que nuestros líderes también pueden discipular, porque a veces esos líderes van a poder relacionarse con ellos mejor que nosotros, van a poder conectar en ellos en diferentes niveles que nosotros, porque a veces yo tengo 42 años, tengo unos jóvenes. A veces tú no tienes 42, siempre tengo 42 años ahora mismo, pero tengo jóvenes, I'm a little older, pero tengo líderes que tienen 20 años, tengo student leaders que tienen 17, 18, y ellos van a poder conectar con ellos en una manera que yo no voy a poder conectar por mi edad, por el diferente lugar donde estoy en mi vida. Pero cuando yo estoy seguro, mira, que he equipado a mi líder para darle un seguimiento correcto, un seguimiento que modela a Jesús, un seguimiento que da fruto, estoy seguro que ellos también le están dando a mis estudiantes algo bueno. Como dice en 2 Timoteo 2:2, lo que me has oído decir, confíalo a personas dignas de confianza que a su vez estén capacitadas para enseñar a otros. Entonces también eso nos enseña de que debemos ser intencionados de quienes escogemos para ser nuestros líderes, porque de nuevo no son solamente un cuerpo o alguien que tiene un cupo, un vacío, un espacio, sino alguien que necesita tener esa capacidad de ser digna de nuestra confianza y que esté capacitada para enseñar
y discipular a otros. Si no tienen esa capacidad, mire, por más que usted necesite ayuda, si esta persona no le sirve al Señor, si no está en un lugar correcto en su vida espiritual, si no está dando fruto, esa persona no es la persona correcta para liderar a sus jóvenes, porque lo que va a multiplicar es lo que ellos son. Uno no puede dar lo que no es. Si yo no soy una persona que le sirve al Señor de todo corazón, no puedo capacitar y hacer crecer, ayudar a crecer, a desarrollar espiritualmente a jóvenes que estén a mi cargo. Yo tengo que, ellos tienen que estar en el mismo bando, en el mismo team que usted, con las mismas convicciones, con la misma misión de ir y hacer discípulos. Y hacemos eso cuando tenemos expectativas claras, cuando le damos herramientas buenas, cuando les animamos constantemente, cuando estamos checking on them, dando rendición de cuentas con ellos, hablando, mira cómo va eso. Y lo que hacemos es, le damos las metas pequeñas primero. En nuestro ministerio, nuestros líderes, yo no estoy preguntando pidiendo que me disipulan 5, 10, 20. Estoy pidiendo que me disipulan un muchacho cada 6 meses. Cada 6 meses que se enfoquen en uno de mis jóvenes. Y después yo detrás de ellos les rindo cuentas, les doy las herramientas, les doy las estrategias, les enseño modelando mi relación con ellos para que ellos puedan modelar esa relación con los jóvenes. Así trabajo. Así funciona. Y la realidad es que es algo, el trabajo en equipo, de nuevo, si se hace correctamente, vuelve y causa un impacto multiplicado. Si eres la única persona que está discipulando en el ministerio de jóvenes, teniendo 7 líderes y solamente un líder discipulando, no estamos siguiendo el modelo de Jesús. Porque Jesús envió a sus discípulos a hacer ministerio. De la misma manera, todos los líderes que estén trabajando con uno deben ser capaces y poder tener esa confianza de que ellos puedan hacer ese trabajo. Una de las cosas que es importante cuando estamos tratando de crear esa cultura de discipulado es crear ritmos de discipulado. ¿Qué sucede? A veces, como tenemos esa mentalidad de que el Ministerio de Jóvenes es un programa, entonces no siempre creamos esos ritmos constantes de disciplinas básicas del cristiano, lo que es la oración, lo que es el ayuno, lo que es el estudio de la palabra, lo que es el congregarse, lo que es el desarrollo o el crecimiento espiritual a través de la lectura de la palabra y el entendimiento de la palabra, de poder y también de poder servir. O sea, todos esos ritmos, todas esas características que nos hacen discípulos de Cristo, personas, pequeños Cristos, hay que crear el espacio y la expectativa de que vamos a hacer X o Y cosas. No puedo enseñar algo que no enseño. O sea, si no modelo lo que es orar, ¿cómo van a saber orar? Si no les modelo cómo crear ese ritmo de leer la palabra diariamente, dándoles planes de estudio bíblico, enseñándoles a usar el Bible App, la aplicación de la Biblia, enseñándoles cómo navegar la palabra, cómo tomar un tiempo para desglosar un versículo. O sea, todas estas son disciplinas espirituales que honestamente no vienen naturalmente, así que hay que crear esa dinámica, ese ritmo. Y no es solo hacerlo una vez. A veces, como a veces pasa en nuestras iglesias. En las iglesias general, nos enfocamos en un tópico, un tema, una vez al mes. No la vemos otra vez el año completo. Pero si queremos enseñarles a los jóvenes que ayunen, que oren, que leen la Biblia, eso tiene que ser algo que constantemente le estamos enseñando, que le estamos modelando.
Eso tiene que ser algo constantemente que le estamos enseñando cómo hacerlo en la vida real. Yeah. Eso es una de las cosas más importantes, enseñar a los jóvenes cómo vivir esta vida cristiana en la vida real. Yeah. Y poder modelar el por qué son importantes esas cosas. O sea, si usted como líder de jóvenes no lee la Biblia o no ora, jamás va a poder enseñarle a un joven a orar y a leer la Biblia. Por más planes que le dé copias del estudio bíblico, no, porque no está siendo un ejemplo o un mentor de cómo hacer eso. Porque nuestra meta es que nuestros jóvenes sean cristianos maduros, que sean seguidores, discípulos maduros, que hagan discípulos maduros. Es tan importante que, como dice en Colosenses 1:28, a este Cristo proclamamos, amonestemos y enseñamos a todos con toda sabiduría, a fin de presentar a todos perfectos en Él. Y otra palabra para perfecto es ser maduro. Y es algo que toma tiempo crecer espiritualmente. Me gusta otro pasaje que habla de que antes éramos niños, es como niños espirituales, y ya llega el tiempo donde ya la leche no es suficiente, pero sabemos que como cristianos, como hijos de Dios, si no nos estiramos, no tenemos ese estilo de vida de servir al Señor realmente, nos podemos quedar estancados en un nivel inmaduro espiritual. Y no queremos ver jóvenes que se queden en el mismo nivel por el resto de su vida hasta que sean adultos, y ya luego cuando tengan los 50, 60, que deseen ahí profundizar. Qué poderoso sería poder presentar al Señor jóvenes maduros espiritualmente. Con un profundo amor del Señor. Con un profundo amor del Señor, con un deseo de tener una relación con Él, y no solamente eso, de poder compartir eso con los demás. Eso nos lleva al próximo, cuando creamos esos ritmos de discipulado, automáticamente, naturalmente fomenta que una cultura de hambre espiritual. Amén. Esa es la próxima cosa. Queremos fomentar siempre en nuestros ministerios de jóvenes una cultura de hambre espiritual. Tenemos que celebrar el crecimiento espiritual. Tenemos que animar la oración. Tenemos que normalizar cuando hay preguntas espirituales difíciles. Porque queremos que ellos se maduren como creadores, como creyentes. Queremos compartir testimonios y mostrar que seguir a Cristo es algo gozoso, que es algo bueno, que es algo que ellos deben desear, deben tener una hambre en su corazón que los lleve a seguir y buscar al Señor. Cuando nosotros celebramos nuestros ministerios de jóvenes, este tiempo, este ritmo de discipulado, cuando modelamos que tener una vida cristiana es algo deseable, fomentamos esta cultura cuando los jóvenes pueden tener una hambre de las cosas espirituales del Señor. Dice Salmos 42, 1-2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, eso no sucede de un día para otro, y es como cuando probamos del Señor, eso abre nuestro apetito espiritual. Yo recuerdo cuando comencé, por ejemplo, a orar, se me hacía muy difícil orar 5 minutos, o sea, ya a los 2 minutos yo estaba mirando el reloj. Cuando íbamos a los servicios de oración, yo decía, ¿cómo voy a orar 30 minutos? ¿Cómo voy a orar 1 hora? A mis papás les gustaba ir mucho a las vigilias, y yo contando, oh my goodness, como a qué hora vamos a salir de aquí, y no sabía de qué hora. Me quedaba dormir, con mi padre, gracias Señor, y me quedaba ahí en el aire porque o me aburría o me quedaba sin cosas por qué orar. Y yo sé que muchos de ustedes quizás se puedan identificar con eso, pero llega el punto
llega el momento donde cada vez que abres ese apetito espiritual, sea en la lectura de la palabra, sea en oración, se te hace más fácil mientras más lo haces. O sea, se hace más natural, no es tanto fácil, pero más natural, más profundo, mientras más lo practicas. Y eso, como dices, solo viene cuando lo practicamos. Tenemos que darle a nuestros jóvenes la oportunidad de crecer esta hambre en tener tiempos de adoración íntima, de búsqueda íntima, de oración íntima. Y solo cuando tenemos estas oportunidades, nosotros primero les enseñamos cómo hacerlo. Después ellos le empiezan a gustar hacerlo. Una de las cosas más bellas que yo he visto recientemente en nuestros servicios de jóvenes es que hemos tenido like, noches de oración. And it's been so cool porque hemos tenido tiempo cuando damos un momento, empezamos con adoración, una canción, y vamos directo a oración y entrelazamos adorar y oración, y antes que sepas, hemos orado una hora completa. And it's like, ¿dónde se fue el tiempo? And it's just un tiempo tan íntimo de buscar la presencia del Señor que it makes it like deseable estar en ese deseable. Momento. Y uno cuando uno lo saca de ese momento, ellos se sienten como que desorientados en el sentido de que, wow, no puede ser que haya pasado 50 minutos, una hora, el tiempo que lo hayamos hecho. Pero comienza con comenzar. O sea, si no creamos esos espacios donde se pueda abrir ese apetito espiritual, o sea, nos vamos a conformar con 5 minutos de oración, con el Padre Nuestro quizás, con dar gracias por la comida, con una relación con el Señor shallow, que no es muy profunda. El Señor nos está llamando a profundidades. Hay tanto del Señor que todavía yo no he descubierto y ya pues tenemos 40 años de edad. Usted tiene 42, de conocer al Señor y todavía me siento que no lo conozco bien. Entonces hay mucho más por descubrir del Señor y nosotros debemos ser los primeros que tenemos esa hambre y sed, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que si no es tu oración, va a ser muy difícil crear esa cultura de hambre espiritual con tus jóvenes. Lo próximo es que es importante que hagamos discípulos que hacen discípulos. O sea, no estamos en ministerio, dígase ministerio que sea de jóvenes, de niños, de la iglesia general, de adoración, de ujieres, de whatever. No estamos en esto para multiplicar el número y para crear o invitar gente que venga y caliente la banca. El objetivo no es solo tampoco aprender y empaparme y llenarme y crecer espiritualmente, sino de que mientras yo voy recibiendo lo que el Señor me está dando a través de los mensajes, de mi relación, de mi búsqueda, eso mismo yo lo pueda, así mismo como llega a mí, yo lo pueda repartir y dar, porque es algo que fue creado, diseñado para darse. El evangelio no es para mí. Entonces hay que enseñar a los jóvenes a ser discípulos. Y lo bueno es que esos vienen de todas las cosas anteriores. Discípulos que discipulan, eso viene de hacer el discipulado el enfoque, de tener ritmos de discipulado, de fomentar una cultura de discipulados. Es cuando hacemos todas las cosas anteriores primero, llegamos a este lugar donde podemos tener discípulos que hagan discípulos. Y ese es el punto. No queremos, no quiero multiplicar un montón de Israel. Quiero que haga un montón de Jesuses. I want Jesus to be multiplied en este mundo, que el mundo conozca a Jesús, que mis jóvenes puedan hablar eficazmente de Jesús, de poder hablar del mensaje del evangelio de Jesús. Porque ese es el punto. Ese es el propósito. Mateo 4:19 dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. O sea, el propósito de seguir a Jesús es poder traer más peces
la cosecha es mucha y los obreros son pocos. O sea, todas estas palabras que dice Jesús a través de los evangelios nos está dejando saber, mira, hay mucho por qué hacer, hay muchos que todavía no han conocido el secreto del reino de Dios, el secreto de lo que es tener esa relación con Jesús, y nosotros ya tenemos esa llave, así que ¿por qué no compartir? No solamente abrirle la puerta a otros, sino compartir esa llave con otros para que ellos también puedan compartir esa llave con otros. Y es tan bello cuando ves tus jóvenes empezar a tomar esa llave y empezar a compartir y les da como un ánimo. Cuando ellos empiezan a invitar a sus amigos, a hablar del Señor y empiezan a ver gente que está llegando a los pies del Señor. Y siendo transformados. Y siendo transformados. Tus jóvenes pueden ser el punto de contacto en sus familias para que sus familias sean salvos, pero tenemos que enseñarles también a discipular. Y la realidad es, conociendo a la iglesia de hoy, el contexto de la iglesia de hoy, muchas familias van a llegar a la iglesia simplemente porque haya un programa para sus hijos, right? Esa es la atracción ahora mismo, es que mientras mis hijos estén bien, yo estoy bien, yo llego a la iglesia. Pero qué bendición y qué eficaz sería, qué maravilloso sería que cuando esos jóvenes conecten con tu ministerio, conecten con el lugar donde estás ministrando a los jóvenes, con ese espacio, y puedan realmente encontrarse con Jesús, y no solamente sus vidas ser transformadas, sino las vidas de sus familias, que su mamá venga al Señor, que su papá venga, que toda una familia, y ya después de ahí los abuelos, los tíos, los vecinos, los amigos. Estamos hablando de, otra vez, multiplicación. Nuestros jóvenes, los espacios que creamos para los jóvenes tienen el potencial de crear una cultura de discipulado, no solamente en el contexto del ministerio, pero va a tener ese mismo resultado en sus familias, en la comunidad y en sus naciones, alrededor de todo el mundo. Así cambiamos el mundo. Cuando hacemos discípulos que hacen discípulos, que traen la luz del Señor al mundo. Amén. Así que el mensaje de hoy ha sido sencillo, pero muy importante, porque a veces nos distraemos con los quehaceres, con los programas, con las agendas, y se nos olvida the main thing, lo más importante, que es seguir a Jesús y hacer las cosas como Él nos mandó a hacerlas, que fue ir y hacer discípulos de todas las naciones. No distinguió edad, no distinguió cultura o raza, no distinguió género, sino que si hombre o mujer, sino que es para todos el evangelio, y podemos verlo al ver cómo el Espíritu Santo ha transformado generaciones, y yo espero que a través de esto te recuerde volver a lo básico. Si te has estado distrayendo un poco con los programas, volver a lo más importante, que es crear una cultura de discipulado en nuestros ministerios. Amén, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra que habla en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a siempre tener la cosa primera, que siempre sea primera. Nuestro amor en ti, Señor, y nuestra búsqueda de tu discipulado. Señor, que podemos enseñar a nuestros jóvenes a ser discipuladores, Señor. Que tengamos eso siempre claro en nuestra mente, que lo primero que tenemos que enfocarnos es a ser discípulos, Señor, para que nunca alguien se esté solo. So that no orphan be left behind. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a esos líderes que están escuchando este podcast, Señor. Dale estrategias, dale sabiduría, Señor. Dale gozo y paz. Y que ayúdalos siempre a manifestar un ministerio de jóvenes saludable que agrada a ti, Señor.
Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias por conectarte a este episodio de Liderazgo Red. Si este episodio te animó, te ayudó en alguna forma, te invitamos a que suscribas y le des like. Y no solamente eso, pero que también lo compartas con otro líder de jóvenes que quizás está desarrollando. Y también te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. Creo que por ahí vamos por TikTok también. Y queremos seguir entrenándote, seguir dándote herramientas. Así que cualquier comentario está más que bienvenido ahí en el post. Y será hasta la próxima, donde podamos seguir liderando y conectando con ustedes como líderes de jóvenes y liderando generaciones. Dios te bendiga. Bendiciones.